Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a hablar en esta ocasión del siguiente movimiento literario, de la siguiente época o periodo literario que nos toca estudiar, que va a ser la época de finales del XIX, principios del siglo XX, una época que va más o menos desde 1890 hasta 1914, aunque la mayoría de estos escritores seguirán activos hasta la Guerra Civil o incluso más allá, pero a partir de 1914 pierden un poco su papel predominante en el panorama literario y aparecen otros estilos, otros movimientos. Y la primera complicación que vamos a tener es que vamos a manejar, en vez de una etiqueta, dos etiquetas, que son modernismo y Generación del 98. Generación del 98 sobre todo es una etiqueta muy controvertida, hay críticos que no la aceptan, no la utilizan. Nosotros las vamos a utilizar las dos porque además nos van a servir, van a ser muy útiles para identificar a una serie de escritores con características comunes debajo de cada una. Pero sí quiero que quede claro que el principal punto polémico es que hay parte de la crítica que considera que modernismo y generación del 98 son un único movimiento, el modernismo. La generación del 98 no sería más que una corriente, una tendencia específica que se da en España dentro de este movimiento. Y hay otros críticos que consideran que hay diferencias suficientes, motivos suficientes para hablar de dos movimientos diferentes y diferenciados. Yo os voy a decir algunas cosas que tienen en común, que es el argumento que tenemos para meterlos en un mismo saco, en un mismo movimiento, y algunas cosas que tienen diferente, que son argumentos que permiten hablar de dos movimientos diferentes. Empezamos por lo que tienen en común. Lo primero que tienen en común, modernismo y generación del 98, es justamente aquello contra lo que reaccionan, aquello que rechazan, aquello que no les gusta a los dos, que va a ser el movimiento literario inmediatamente anterior, que era el realismo. ¿Os acordáis del realismo, de su afán por ser objetivos, por reflejar la realidad de forma crítica, fiel, verosímil, los temas siempre cotidianos y contemporáneos, la lengua muy sencilla, todo muy sencillo porque ellos pretenden sobre todo reflejar fielmente la realidad? Pues esto, tanto modernismos como la generación del 98, lo rechazan tanto por los temas, por esa limitación de los temas a la realidad española contemporánea, española o europea, en los países que sea, y por lo descuidado de la forma. Para estos escritores que valoran muchísimo la estética, la forma de la obra literaria, que es precisamente lo específico de la obra literaria, lo que diferencia a un texto literario de un texto no literario es que el texto literario busca crear belleza, es arte. Y en este sentido, para ellos los realistas son poco artísticos, poco literarios. Por eso ese descuido de la forma, cuando estos escritores van a valorar muchísimo la forma, pues es uno de los motivos que hacen que lo rechacen. Esta reacción contra el realismo, este rechazo del realismo, une a escritores modernistas y de la generación del 98. Otro aspecto en común, su postura crítica ante las normas sociales, ante la sociedad y el panorama político en el que viven, aunque tenga consecuencias distintas a la hora de cada una, esta actitud crítica frente al mundo que les toca vivir, este mundo, esta Europa y Hispanoamérica de finales del 19, principios del 20, es otro punto que tienen en común. Y el tercer punto que nos empuja a unir ambos movimientos como uno solo, es que hay escritores que pertenecen a los dos movimientos clarísimamente. Sobre todo hay dos casos muy evidentes que son Antonio Machado y Ramón María del Valle Inclán. Estos dos escritores empezaron haciendo obras modernistas, pero por la evolución de su obra evolucionaron a posturas más 98istas. Esto es lo que tienen en común. ¿En qué se diferencian? ¿Qué es lo que hace que alguien pueda hablar de dos movimientos distintos? Pues en primer lugar, los dos tienen preocupación por la forma de la obra literaria, van a buscar la belleza, una forma, una expresión muy cuidada, pero los modernistas lo hacen de una forma más complicada, más llena de adornos, más una lengua preocupada por una belleza incluso en algún momento casi excesiva, mientras que los del 98 son más sobrios, buscan una expresión bella y adecuada, pero evitan los excesos expresivos, ya veremos, de adornos modernistas. Esta es la primera diferencia. Los modernistas son más exuberantes, utilizan una lengua más deslumbrante, los hombres del 98 son más sobrios. La segunda diferencia
es que los modernistas están mucho más preocupados por la forma, para ellos lo primordial de la obra literaria, y los hombres del 98 ya presentan unas preocupaciones temáticas específicas. Les preocupa sobre todo el tema de España, la cuestión de España, la decadencia de España que puso de relieve el desastre del 98, y cuestiones filosóficas, el sentido de la vida, la posibilidad de conocer la existencia de Dios, qué habrá después de la muerte, los límites del conocimiento, la propia esencia del ser humano, todas estas cuestiones de las que se ocupa la filosofía, ellos las van a tratar en obras literarias, de forma mucho más sistemática que los modernistas, que muchos modernistas, alguno toca alguno de estos temas, pero de forma mucho menos importante. Y la tercera diferencia es que el modernismo es un movimiento internacional, surge en Hispanoamérica, se extiende por toda Europa y fuertemente cosmopolita, valora la cultura de todo el mundo, conocer otros países, absorber lo de otros países y culturas, frente a la generación del 98, que es un movimiento específicamente español y que tiene a España como una de sus preocupaciones fundamentales. ¿Cómo surge el modernismo? El modernismo surge primero en Hispanoamérica. Esto es una gran novedad. Hasta ahora las colonias y las antiguas colonias de España en el centro y el sur de América iban a rastras de la metrópoli de España. Surgía en España el romanticismo, se extendía a Hispanoamérica. Surgía en España el realismo, se extendía a Hispanoamérica. Ahora ya cambian las tornas, un poco en paralelo a esos procesos de independencia que han llevado a cabo, y el modernismo va a surgir primero en Hispanoamérica y de ahí se extenderá a España. Concretamente llegará a España de la mano de un poeta nicaragüense que es quizás el principal representante del modernismo, casi su creador en Hispanoamérica y uno de los poetas más deslumbrantes de toda la historia de la literatura en castellano, Rubén Darío, un poeta nicaragüense que vino a España en un segundo viaje como embajador y trajo con él este nuevo movimiento literario. Él ya había publicado algunas de sus obras más importantes, como Azul, que era completamente diferente del realismo. El realismo, ya sabéis, tiene esas limitaciones temáticas a reflejar la realidad cotidiana y contemporánea, la verosimilitud, la construcción muy sencilla de la obra, una lengua muy sencilla y muy cercana a la lengua coloquial, una lengua muy poco literaria, y el modernismo era justo lo contrario. Los modernistas valoran sobre todo y por encima de todo la estética, la belleza, la forma de la obra literaria, que el lenguaje sea ante todo y sobre todo bello. Y huyen de reflejar la realidad contemporánea y cotidiana, ya veremos por qué. Pues estas obras completamente diferentes causaron mucho revuelo, causaron casi una revolución, dieron mucho que hablar y pronto habrá escritores que se adhieran a esta nueva forma de hacer literatura que, por tanto, rechaza la literatura española inmediatamente anterior, que es el realismo, y por ello va a buscar sus influencias en otras literaturas, concretamente en la literatura francesa de la segunda mitad del XIX, donde habían surgido dos corrientes poéticas que el modernismo va a sintetizar, va a coger cosas de una y va a coger cosas de otra. Estas dos corrientes poéticas son el parnasianismo y el simbolismo. El parnasianismo, cuyo principal representante es un poeta que se llama Mallarmé, toma su nombre del Parnaso, del monte en el que, según la mitología griega clásica, están las musas, las inspiradoras de las artes. Y este culto al mundo clásico se debe a que comparten con los clásicos la preocupación por la belleza y la perfección formal. Ya sabéis que la belleza era una de las obsesiones de los clásicos, que la estudiaron, la analizaron y buscaron pautas para crear cosas bellas. Pues los poetas del parnasianismo buscan sobre todo y por encima de todo la perfección formal de la obra artística y literaria. Su lema es el arte por el arte, es decir, el arte tiene que ser bello, no tiene que ser nada más. No es necesario que la obra exprese nada, hable de nada importante o exprese cosas trascendentales. Lo importante es que la obra literaria sea bella y cuanto más perfecta por la forma, mejor. Este es el espíritu de los parnasios, la preocupación sobre todo por la forma, mucho más que por el fondo o por lo que dice la obra literaria, que sea bella. Y cuanto más perfecta, mejor la forma. La otra corriente poética es el simbolismo. Aquí encontramos a nombres tan importantes como Verlaine, Rimbaud o Baudelaire, del que arranca además una corriente de poetas malditos, de poetas que incluso hacen poesía a partir del mal y el lado oscuro de la vida. Su libro más famoso es Las flores del mal. Bueno,
si tenéis interés o curiosidad, está en las bases de muchos poetas modernos y contemporáneos. Los simbolistas son un poco místicos, creen que entre la realidad física y la realidad espiritual, la realidad psicológica abstracta, hay correspondencias. Por eso utilizan constantemente símbolos. ¿Os acordáis que los símbolos el símbolo consiste en utilizar una realidad perceptible por los sentidos, pero que en realidad está representando una idea abstracta? Ya hablamos de un poeta simbolista que era Becker. El arpa era la inspiración. Él mismo se describía a través de elementos de la naturaleza. Su vida, su pasado, era un camino triste, su futuro, un páramo de nieves solitarias, ¿os acordáis? Eran realidades físicas, paisajes, elementos de la naturaleza que en realidad estaban describiendo, expresando sentimientos, ideas abstractas. Pues los simbolistas ven una doble correspondencia, creen que todo lo del mundo tiene una relación con una realidad abstracta y al revés, que todos los sentimientos y las realidades abstractas se pueden expresar a través de imágenes concretas. Pues la vida a través del camino. La tarde puede ser símbolo de un determinado estado de ánimo, de tristeza, puede ser símbolo de la vejez. La luz del sol, la primavera, pues puede ser símbolo de la alegría. Entonces van a introducir en sus poemas este tipo de realidades sin ningún tipo de explicación para evocar esos sentimientos y esas ideas abstractas. Además, los simbolistas le dan muchísima importancia a la musicalidad del poema, a la sonoridad, a que el poema leído ya tenga una melodía, tenga una sonoridad cuidada y cercana a la música, que es otro aspecto que ya veréis cómo los modernistas van a cuidar muchísimo. Junto a este influjo de la literatura francesa de la segunda mitad del XIX, los modernistas van a recoger influencia de la literatura española, pero no la inmediatamente anterior, porque es el realismo, ellos lo rechazan profunda y tajantemente, sino que se van a ir a los grandes clásicos, van a recoger el influjo, por ejemplo, de autores medievales como Berceo, del Mestre de Clerecía, el Arcipreste de Hita, Jorge Manrique, los poetas renacentistas, la literatura del barroco, por ejemplo, el uso del soneto, o incluso de poetas románticos como el propio Becker. Por tanto, el modernismo surge en Hispanoamérica, lo trae Rubén Darío, que es el poeta modernista por excelencia, cuando viene como embajador, provoca un revuelo y las influencias del modernismo huyen del realismo decimonónico, del realismo del XIX, van a la literatura francesa, al parnasianismo y al simbolismo y lo mezclan con el influjo de los clásicos españoles, medievales, renacentistas o incluso la poesía romántica intimista de Becker. Los modernistas rechazan el mundo en el que viven. No les gusta nada la sociedad, el mundo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esa sociedad industrializada, materialista, capitalista, la que consideran sucia, mediocre, gris, poco preocupada por valores como la belleza. Ellos se consideran un poco una minoría aparte dentro de ese mundo al que rechazan tajantemente. Por eso van a marcar ya la diferencia, van a intentar apartarse, diferenciarse del resto de la sociedad, por ejemplo, con actitudes vitales como el dandismo o la bohemia. El dandismo, esa preocupación por la estética, incluso en la apariencia propia, en los gestos, en los modales, en la elegancia, hay cierto distanciamiento sentimental, que ya mencionamos que el principal representante sería un poco Oscar Wilde. O bien las actitudes de la bohemia, dedicarse a la vida nocturna, al arte, a la literatura, sin preocuparse por seguir el patrón de vida que nos impone el mundo capitalista, que es buscar un trabajo, tener un medio de vida, llevar una vida ordenada. Los bohemias rechazan todo esto. Este rechazo al mundo, este apartarse del mundo, tendrá su reflejo en literatura y en el arte. El modernismo es un movimiento escapista. Escapista quiere decir que huye de ese mundo. Lo rechazan, pero no lo van a criticar. Su forma de criticarlo va a ser no hablar de él, huir, buscar otro tipo de mundo y otro tipo de realidades. Y esteticista, les preocupa que la obra literaria, que la obra artística cree belleza, cree ese mundo de belleza que ellos no encuentran en la realidad en la que viven, que les sirva de refugio. Por lo tanto, para ellos, la literatura tiene por finalidad crear belleza.
es una finalidad estética, esteticista. Para los románticos tenía que expresar sentimientos. Para la Ilustración del siglo XVIII tenía que enseñar, contribuir a la educación y a la cultura para así transformar el mundo. Para los realistas tenía que reflejar la realidad y criticarla para así poder transformarlas. Para los modernistas la única finalidad del arte y la literatura es crear belleza, crear un mundo de belleza que sirva de refugio, que cree esa belleza que ellos no encuentran en ese mundo al que rechazan. Por tanto, va a ser un arte escapista, huye, no habla de ese mundo que rechazan, no hablan de la realidad del mundo a finales del XIX, principios del XX, y esteticista. La estética es su preocupación primordial, la belleza, la elegancia de la obra literaria. Y esta finalidad de crear belleza es lo que condiciona todos los aspectos de la obra literaria, los temas, la lengua y el estilo y la métrica, que son los tres apartados con los que vamos a ir describiendo cómo va a ser la literatura que vamos a trabajar en las próximas jornadas. Empezamos por los temas. Dentro de los temas, repito, ellos son escapistas, esteticistas, valoran la belleza por encima de todo, pero dentro de los temas vamos a encontrar dos grandes tendencias, la tendencia esteticista y la tendencia intimista. La tendencia esteticista es el modernismo más superficial, más externo, más volcado hacia afuera, más preocupado por crear esos mundos de belleza en los que huir y refugiarse de una realidad insatisfactoria. Son textos pues, que atienden a una serie de temas que contribuyan a la belleza de la obra literaria. ¿Cómo lo hacen? Pues en primer lugar, atendiendo al mundo sensorial. El mundo sensorial es el mundo que se percibe por los sentidos. Van a intentar reflejar mediante la palabra, expresar mediante la palabra, transmitir mediante la palabra sensaciones de todo tipo, visuales, las luces, los colores, la luminosidad, auditivas, sonidos, música, susurros, murmullos, olfativas, olores, aromas, perfumes, táctiles, la suavidad de la seda, el tacto frío de la piedra, o incluso gustativas, el sabor de las frutas, el sabor de determinados manjares o de determinadas bebidas. Siempre que hablen de cualquier cosa van a ir atendiendo a las sensaciones que esa realidad provoca. Otra forma de crear belleza es huyendo de un mundo feo, pues no reflejos de realidades feas, grises, mediocres, utilitarias y materialistas, sino que huyo, es la tendencia escapista, el escapismo que percibimos en muchos textos. Se huye, igual que se evadían los románticos, lo que pasa es que estos se huyen siempre hacia realidades bellas, elegantes, refinadas. Por ejemplo, va a haber escapismo en el tiempo, van a huir a otras épocas, pero van a ser siempre épocas pues, del siglo XVIII, la galantería, el Renacimiento, en sus aspectos siempre más bellos. Hay exotismo, gusto por las realidades exóticas o alejadas al mundo oriental, el mundo hindú, el mundo incluso africano, donde van a buscar esas realidades mucho más bellas. Y también, como los románticos, van a huir a través de la imaginación y la fantasía del mundo que uno se crea en su cabeza, pero lo van a hacer de forma diferente, porque a los románticos les valía todo lo que llevar a la contraria a la razón, todo lo imaginativo, incluso en sus aspectos truculentos. Los modernistas ya van a huir a este mundo de fantasías, pero bonitas, bellas, delicadas y elegantes. Por ejemplo, el mundo de los cuentos de hadas, las hadas madrinas, las princesas, los héroes clásicos, las diosas, las ninfas, los mitos, los guerreros de la antigüedad, todo este tipo, las ninfas, los Pierrots y Colombina, los personajes de la comedia del arte. Todo este tipo de fantasías bellas, bonitas, delicadas, que nos hagan soñar con un mundo de belleza alejado del mundo real, es lo que vamos a encontrar en las obras modernistas. También les va a encantar todo lo que sea lujoso, aristocrático y refinado. Ellos rechazan a la mayoría, rechazan la vulgaridad sobre todo, y por eso les van a encantar todo lo aristocrático, lo perteneciente a las clases altas, lo lujoso, lo delicado, lo rico, lo exquisito, las pieles, las joyas, manjares exóticos, los palacios, los jardines, los parques suntuosos, todo este tipo de realidades. Y por último, otra forma de contribuir a este mundo de belleza que tratan de
crear estos textos esteticistas va a ser el culturalismo, el aludir a realidades culturales, artísticas, a obras de arte, a piezas musicales, a determinadas estatuas, incluir a la Venus de Milo, por ejemplo, la Gioconda, la determinada sinfonía de Becker o determinada pieza de Mozart, aludir a un vals, a un minué, a las bailarinas de ballet o a obras literarias concretas. Nos podemos encontrar, por ejemplo, Rubén Darío dedicó un poema a Don Quijote, alusión al Lazarillo, alusión a personajes de obras literarias, Romeo, Julieta. Esto es el culturalismo, el aludir en obras literarias a otras obras artísticas o literarias, que es otra tendencia muy importante dentro de este modernismo esteticista. Esta es la primera tendencia, la tendencia más externa, más deslumbrante, textos bellísimos que nos transportan eso, a un mundo sensorial de belleza, lujo, refinamiento, fantasía, épocas lejanas, lugares lejanos. Es la cara más externa y superficial, porque son poemas que no expresan absolutamente nada ni del poeta ni del mundo en que viven. No expresan realmente sentimientos, no protestan, no critican absolutamente nada. Fueron muy criticados por ser intrascendentes, no hablan de nada importante, de nada realmente, pues eso, que tenga cierta trascendencia, y tópico, porque son poemas muy parecidos todos. Todos aluden a este tipo de realidades y buscan esa belleza deslumbrante, pero un poco hueca, según algunos críticos. La otra tendencia, la intimista, como su propio nombre indica, y supongo que ya sabéis, atiende a la intimidad del poeta, a expresar sus sentimientos más personales y más profundos. Aquí vamos a encontrar dos vertientes: poemas vitalistas que canten el disfrute de la vida, la felicidad, bueno, los goces, los placeres, y la tendencia ya más triste, más melancólica, que hablen de temas como la soledad, el desamor, el temor a la muerte, el paso del tiempo, la falta de sentido de la vida. Esta va a ser otra corriente, pero lo van a expresar siempre de forma delicada, bella, cuidando mucho la expresión y cuidando también pues la expresividad y la forma del poema. Van a recurrir, de hecho, frecuentemente a símbolos. En estos poetas vamos a encontrar en este tipo de poemas muchas realidades que expresen sentimientos o estados de ánimo. Pues La tarde, por ejemplo, de Machado, va a expresar ese estado de ánimo melancólico que él tuvo siempre desde muy joven. El camino va a ser la vida, la luz puede ser la alegría, la fuente puede ser el lugar donde uno va a preguntarse, a reflexionar sobre distintos aspectos de la vida. Pues los encontramos en el poema sin explicar y somos nosotros los que tenemos que interpretarlos. La mayoría de los poetas modernistas españoles están dentro de esta segunda tendencia. No todos, pero sí la gran mayoría. Rubén Darío, el principal representante y el creador del modernismo, cultivó las dos tendencias. Es el gran maestro de la primera, de esos poemas esteticistas, deslumbrantes por la forma y maravillosos por el contenido, pero también, ya lo veremos, tiene poemas intimistas donde expresa sentimientos muy personales, muy íntimos, a veces vitalistas y a veces doloridos y tristes. Bien, como el modernismo es un movimiento muy preocupado por la estética, que cree que la literatura debe ante todo crear belleza, ser bella por encima de todo, obviamente la forma es uno de los aspectos que más le preocupa. La lengua literaria es uno de sus grandes centros de atención porque es un medio fundamental de crear belleza. La misma realidad puede cambiar mucho nombrándola de una forma usual y cotidiana a nombrándola de una forma bella. Por ello, renovaron, quizás como nunca se había hecho, además de forma consciente y sistemática, la lengua literaria. Intentaron buscar siempre la forma más bella de expresar cualquier cosa o de nombrar cualquier cosa. Intentaron exprimir todo el potencial de la lengua para eso, para resultar bella y para crear belleza. Por ejemplo, intentaron reflejar todo tipo de sensaciones. Siempre que hablan de algo, atienden a las sensaciones que esto provoca, los colores, las luces, los sabores, los aromas, los sonidos. Tratan de explorar las posibilidades de la palabra para transmitir, para evocar todo ese mundo sensorial al que ellos atienden tanto. Otra forma de buscar la expresión bella es utilizar palabras alejadas de la lengua habitual.
No es lo mismo decir carroza de plata que carroza argentina, no es lo mismo decir escudo que adarga, no es lo mismo decir pasos de bailarina que staccati. En la duda, ellos siempre van a buscar la palabra más inusual, más alejada de lo que sería la palabra corriente y a usar eso, palabras ya por sí muy sonoras y muy llamativas. Y en este punto, si no tenéis el cuadernillo cerca, por favor, raudos corriendo a coger el cuadernillo. Y en la página 34 buscar el apartado de lengua y estilo, ir a la segunda característica, palabras inusuales y llamativas por la forma, porque yo ahí os enumero cuáles son estas palabras inusuales y llamativas por la forma que utilizan los modernistas, pero no las explico, las doy por sabidas. Por si no lo sabéis, lo que tenéis que hacer ahora es tomar nota. Así que darle al pause al vídeo y luego continuáis ya para tomar nota de en qué consiste cada uno de estos tipos de palabras inusuales o llamativas por la forma. El primer tipo de palabras inusuales o llamativas por la forma que van a utilizar van a ser los cultismos. Cultismos ya sabemos que son palabras que pertenecen al nivel culto de la lengua, que no se suelen usar mucho en la lengua coloquial, pero en origen los cultismos eran palabras que conservan la forma que tenía la palabra en latín o en griego. El castellano está formado por palabras que han evolucionado desde el latín, pero hay una serie de palabras que se introdujeron más tarde respetando la forma que tenían originalmente en latín. Por ejemplo, de oculum latino viene la palabra ojo, pero tenemos otras palabras a partir del cultismo: ocular, monóculo, binocular y este tipo de cosas. Pues en poemas modernistas vamos a encontrar carroza argentina, que quiere decir de plata, argentum en latín era plata, montes plúmbeos en vez de plomizos, plúmbeo quiere decir de plomo, albo en vez de blanco, ¿de acuerdo? Ipsipila en vez de mariposa, heliotropo en lugar de girasol. Los cultismos va a ser un tipo principal de léxico que utilicen abundantemente los modernistas. Otra forma de buscar palabras antiguas son los arcaísmos. Arcaísmos son palabras que ahora ya no se usan en castellano, pero que en otras épocas sí que se usaron. Por ejemplo, el uso del vos como tratamiento de respeto, el verbo platicar por charlar, adarga por escudo. Pues todo este tipo de palabras nos las vamos a encontrar incorporadas a los poemas modernistas. También vamos a encontrar neologismos. Neo significa nuevo, logismo, palabra. Neologismos son palabras inventadas, van a crear palabras nuevas. En un poema, Rubén Darío dice que vestido de rojo piruetea al bufón. El verbo piruetear no existía. Él, a partir de pirueta y con un morfema de la lengua, creó ese verbo piruetear, que quiere decir dar piruetas. Valle Inclán creará el esperpento, que dará todo lugar a un tipo, pues una palabra que creó él, o Unamuno creará sus nivolas, que es otra palabra que crea él para nombrar determinada cosa. Pues es otro de las formas de alejarse del léxico cotidiano o el léxico habitual. Otra forma de usar un léxico, de apartarse del léxico habitual, va a ser el uso de extranjerismos. En vez de utilizar la palabra que tiene la forma en castellano, utilizar una palabra extranjera. Pues decir staccati en vez de pasos de bailarina, por ejemplo, que es otra cosa que hace, o minué, que es una palabra para nombrar un baile. Pues el uso de extranjerismos, de palabras extranjeras, también es bastante habitual en esta búsqueda de las palabras más alejadas de lo que es la lengua cotidiana y llana y usual. Van a utilizar muchísimos adjetivos. La adjetivación va a ser siempre abundantísima. Podríamos decir que el adjetivo es casi su palabra preferida por varios motivos. Los adjetivos cambian mucho un texto. Primero, porque son la palabra que transmite sensaciones y atención al mundo sensorial a transmitir sensaciones es una de las características básicas del modernismo. Segundo, porque los adjetivos adornan, pueden embellecer muchísimo la expresión y por eso vamos a encontrar textos en que un mismo sustantivo tenga hasta 2 o 3 adjetivos. Algunos de estos adjetivos van a ser, pues eso, meramente ornamentales, solo van a estar para hacer más sugerente, más bello y más rico el texto. Otros sí que van a transmitir sensaciones, otros van a transmitir, que es la tercera función del adjetivo, impresiones, sentimientos, valoraciones personales. Adjetivación abundantísima, por tanto.
van a utilizar muchísimo los recursos sonoros, como les interesa mucho la forma, la musicalidad de la obra, van a recurrir a estos recursos que juegan con el sonido, con la forma de las palabras, pues las paronomasias, que es utilizar palabras vive, bebe, que suenan parecido pero significan cosas distintas, la aliteración, que es la repetición de sonidos. De hecho, en los manuales de retórica suele aparecer como ejemplo de aliteración un ejemplo de Rubén Darío, que es con el ala leve del leve abanico. Fijaos en la aliteración tan exagerada de la L, el ala leve del leve abanico. Al leve quiere decir peligrosa, maliciosa, es lo que quiere decir el ala al leve del leve abanico. O las onomatopeyas. Onomatopeyas son un tipo especial de aliteración, pero que imita un sonido de la realidad. Rubén Darío en un poema dice: está mudo el teclado de su clave sonoro. Ese cla, cla que se repite imita el sonido de las teclas, que es de lo que está hablando. Por supuesto, van a seguir utilizando símbolos, metáforas, comparaciones, todos esos recursos que relacionan un término real con un término imaginario que puede ser bello, sugerente y que son siempre el recurso por antonomasia de la poesía, de cualquier texto que quiera crear belleza o buscar la forma más bella de expresar cualquier cosa. Van a utilizar mucho un recurso muy especial que es la sinestesia. La sinestesia es la mezcla de sensaciones. Ponerle, por ejemplo, a un sustantivo de algo que se percibe por la vista, color, un adjetivo de algo que se percibe por el gusto, color amargo. Eso es un ejemplo. O música, música fragante. Fragante es otro ocultismo. En vez de pues una música aromática, mezclar la sensación auditiva y la sensación olfativa, la sensación visual. Esto es la sinestesia, que también es bastante frecuente en todos estos poetas. Y como les preocupa mucho la musicalidad, la sonoridad del poema, que el poema simplemente leído, independientemente de lo que diga, ya tenga una sonoridad bonita, casi como música, les va a importar mucho el ritmo y para ello van a recurrir a todos los recursos basados en la repetición, anáforas, paralelismos, repeticiones de palabras, epanadiplosis, que es repetición al principio y al final, pues son los recursos que garantizan el ritmo y por ello estos poetas lo van a utilizar muy, muy abundantemente. El género más cultivado por los modernistas va a ser la poesía, que es obviamente en una corriente literaria que pretende crear belleza, pues el género que busca además la expresión más bella y la forma más idónea para crear belleza mediante la palabra es la poesía. Y dentro de la poesía, para unos poetas a los que les preocupa tanto la forma, una de sus inquietudes fundamentales será la métrica. La métrica del poema es una parte fundamental de la belleza de un poema y de su sonoridad, que tanto preocupa a estos poetas. Por ello renovaron muchísimo la métrica. En este sentido también exprimieron al máximo las posibilidades del castellano. Os recuerdo que de nuestra historia, en la historia del castellano, sobre todo en la tradición culta, bueno, también en la oral, los versos más utilizados hasta el siglo XIX eran básicamente tres. El verso popular castellano, el verso prototípico de la poesía castellana desde la Edad Media y el que usaban sobre todo la lírica popular porque es el que surge espontáneamente, es el octosílabo. Pues el octosílabo era el verso más utilizado. En el siglo XVI se importaban dos versos de Italia, el endecasílabo, el verso de 11 sílabas, que era el verso prototípico de la literatura italiana, que servía para escribir poemas bien solo, como un soneto, o bien combinado con el heptasílabos, en las liras, las estancias, ese tipo de composiciones. Por tanto, octosílabo, endecasílabo y heptasílabo eran los versos tradicionales castellanos que utilizaban la mayoría de los poetas, tanto culto como populares, antes de los modernistas. Ellos van a seguir utilizando estos versos, pero, por ejemplo, van a buscar versos nuevos. Van a recuperar
un verso que no se utilizaba en España desde la Edad Media, que era el alejandrino, el verso de 14 sílabas, que era el verso prototípico de los clérigos medievales, de los hombres del mestre de clerecía, pues prácticamente no se había vuelto a usar. Ellos recuperan el uso del alejandrino y se atreven a usar versos que hasta ahora prácticamente nunca se habían usado en castellano, pues el decasílabo de 10 sílabas, el dodecasílabo de 12, el eneasílabo de 9, el hexadecasílabo que tiene 16. Además de esto, también renovarán lo que son las estrofas. Van a usar las estrofas tradicionales, pero muchas veces van a introducir variaciones. Por ejemplo, el soneto, que hasta ahora el soneto siempre tenía que tener versos en decasílabos, pues van a probar, por ejemplo, hacer sonetos con versos alejandrinos, jugar con las rimas, jugar con el número de sílabas. Introducir variaciones en las estrofas tradicionales será una forma de ampliar las formas métricas que emplea el castellano. Por supuesto, van a inventar estrofas nuevas, crear combinaciones libres de versos y serán los primeros en experimentar un poco con el verso libre, con este verso que se aparta de las normas métricas tradicionales, el mismo número de sílabas para todos los versos, un esquema métrico, una rima, y buscar el ritmo por otros procedimientos, porque os recuerdo que el verso libre no es escribo, tiene que seguir teniendo ritmo, lo que pasa es que el verso libre no lo hace con las pautas de la métrica tradicional, sino con otros medios. En general, a los modernistas que buscan esta perfección formal suelen tener cierta preferencia, no todos, pero sí por la rima consonante, que es la rima difícil, que es la rima más exigente, esa rima que hace que coincidan exactamente vocales y consonantes a partir de la última vocal acentuada, pero también van a utilizar en algún momento la rima sonante. Prefieren las rimas consonantes porque, repito, es más exigente, más difícil, más minoritaria. Y los versos largos, en general, sobre todo el modernismo esteticista, la vertiente esteticista del modernismo, va a preferir los versos largos y sonoros, aunque ya veremos que también se usan versos cortos en poemas más intimistas. Pero desde luego se produjo una renovación de la métrica como nunca había tenido lugar en castellano. Creo que nunca se usó tal variedad de versos, de rimas, de combinaciones estróficas para conseguir unos poemas que en algún caso son de verdad una verdadera maravilla, un verdadero prodigio de ritmo y de versificación. Ya veréis cuando leamos la sonatina, que ya desde el título evoca una pieza musical por eso, porque es un poema que simplemente leído tiene ritmo, melodía propia. Bueno, pues así va a ser la literatura a la que nos acerquemos durante las próximas semanas. Nos vamos a acercar a unos poemas que nos van a llevar a un mundo de belleza, sensaciones, lujo, refinamiento, fantasía y todas estas cosas. Ya ves que por la expresión, como son aristocráticos, buscan la expresión poco usual, alejada de la lengua habitual, a veces pueden tener alguna dificultad, pero intentaremos solventarla. Lo importante es que vosotros ahora trabajéis los apuntes, los asimiléis bien para poder aplicar todo esto a los textos, a los poemas, para ser capaces de comprenderlos y aplicar, ver todas estas características que hemos visto en ellos. Yo ahora os voy a mencionar un poco los autores a los que nos vamos a acercar. En primer lugar, nos vamos a acercar, por supuesto, a Rubén Darío, que es el creador del modernismo hispanoamericano, su introductor en España. En él encontramos ya las dos vertientes, la esteticista y la intimista, y es un verdadero mago, poeta, tiene poemas absolutamente alguno alucinante, ya solo de oírlo recitado, aunque ni te pares a pensar, porque es una verdadera maravilla de la versificación, de cómo hace que la lengua encaje en esas formas métricas perfectas y tan sonoras. Después nos acercaremos a un poeta, Manuel Machado, que se vio un poco perjudicado para la historia de la literatura por su circunstancia personal. Manuel Machado es hermano de uno de los mayores poetas de todos los tiempos, que es Antonio Machado. Y entonces esto hizo que, siendo un muy buen poeta modernista, pues pasara un poco a la historia eso como el hermano del grandísimo Antonio Machado. Y luego nos acercaremos a dos poetas que empiezan haciendo poemas modernistas, pero luego sus carreras literarias evolucionarán hacia otros tipos de poesía. El primero, Antonio Machado, el hermano de Manuel, que empezará haciendo un modernismo intimista, pero luego se acercará a otro tipo de poesía, una poesía preocupada por el tema de España, una poesía más filosófica, que le llevan a ser el gran poeta de la generación de 98. Y Juan Ramón Jiménez, que es
todo un Nobel de literatura, uno de los pocos premios Nobel de literatura que tenemos en nuestras letras, que empieza su carrera también haciendo poemas intimistas, modernistas, neorrománticos, con ciertos guiños a Becker, y luego su carrera también evolucionará a partir de 1914 más o menos hacia otro tipo de poesía más intelectual, más respondiendo a otras inquietudes, apartándose de las pautas del modernismo. Pues a los poemas de su primera etapa también nos acercaremos. Y por mi parte, de momento, nada más. Espero que estéis muy bien, que estéis muy animado, que esto os ayude, os facilite a comprender bien qué es y cómo es el modernismo, e insisto, sobre todo luego a poder leer y comprender los poemas. Un abrazo muy, muy grande a todos y mucho ánimo.